Lima todavía no era esa ciudad interminable que se derrama por los cerros y se traga el desierto. A fines del siglo XIX y comienzos del XX, Lima era más bien un organismo compacto, con un centro que olía a humedad de adobe, a madera vieja, a caballos sudados y a cocina de carbón. Una ciudad que se creía moderna porque había tranvías y alumbrado en algunas calles, pero que seguía viviendo con el pulso antiguo de los patios interiores, las acequias, los mercados donde la carne se cubría con vanos a telas y el agua se cargaba en baldes, y sin embargo, bajo esa apariencia de calma, la ciudad ya tenía algo que la delataba. Las colas, colas para el pan, colas para el tranvía, colas para el médico, colas que no eran solo filas, eran la forma visible de la desigualdad, el modo en que el tiempo de unos valía menos que el de otros. En ese Perú nace Guillermo Almenara Irigoyen. El 13 de abril de 1890, nace en una república que todavía se está recomponiendo de la Guerra del Pacífico, con un Estado que intenta reconstruirse mientras la vida cotidiana sigue marcada por la precariedad. La medicina, en ese contexto, no es un lujo intelectual ni una especialidad elegante. Es una frontera, una línea delgada entre la vida y la muerte, pero también entre el orden y el caos, porque las enfermedades infecciosas no respetan apellidos ni títulos. Aunque golpeen con más fuerza donde hay hacinamiento, agua sucia y hambre, el Perú de su infancia y adolescencia es un país donde la palabra epidemia no suena a excepción, sino a amenaza recurrente. Viruela, tuberculosis, fiebre tifoidea, disenterías, brotes que aparecen y desaparecen como incendios mal apagados. La gente aprende a convivir con el miedo a la fiebre, con el rumor de que en tal barrio se está muriendo la gente, con la idea de que el hospital es un lugar al que se entra para no salir. Y los hospitales, además, no son todavía esos edificios de concreto y vidrio que prometen control y asepsia. Son espacios donde la higiene compite con la escasez, donde el olor a desinfectante se mezcla con el de sudor y ropa húmeda, donde la cama es un privilegio y la sábana limpia, una rareza. En esos años, la medicina peruana está en transición. Por un lado, la tradición clínica, el médico que escucha, palpa, observa, diagnostica con el ojo entrenado y la experiencia. Por otro, la modernidad bacteriológica que llega desde Europa con una fuerza casi religiosa. El microbio como enemigo identificable, la higiene como política, la vacunación como herramienta de Estado, la idea de que la salud no depende solo del talento del médico, sino de la organización de la ciudad. Agua potable, alcantarillado, control de alimentos, campañas sanitarias. La medicina deja de ser únicamente un acto individual y empieza a parecerse a una ingeniería social. Guillermo Almenara crece en ese cruce y cuando decide entrar a la medicina, no entra a un mundo estable, sino a un campo de batalla que se está redefiniendo. La Facultad de Medicina de San Fernando, la gran cantera de médicos del país, es un espacio donde conviven la solemnidad académica y la urgencia del país real, aulas con retratos de maestros, anfiteatros de anatomía, donde el aprendizaje tiene un olor particular, mezcla de formol y silencio, tenso, bibliotecas donde los estudiantes persiguen textos europeos, pero luego salen a una ciudad donde la teoría se estrella contra la pobreza. Ser estudiante de medicina en el Perú de comienzos del siglo XX no es solo memorizar nombres latinos y aprender técnicas, es caminar por calles donde la gente tose sin cubrirse, donde los niños juegan cerca de charcos que no son solo agua, donde los mercados son un laboratorio de bacterias, es ver cómo la enfermedad se distribuye como un mapa social. En los barrios más hacinados, la tuberculosis se vuelve casi un destino. En las zonas con menos acceso a agua limpia, las diarreas infantiles son una estadística que se repite con nombres propios. Y el estudiante, si tiene ojos, entiende rápido que el diagnóstico no termina en el cuerpo del paciente. Empieza mucho antes, en la vivienda, en el trabajo, en la alimentación, en el salario. La Lima que Almenara conoce como joven médico es una ciudad que crece por migración interna, por la atracción del empleo urbano, por la promesa de servicios que en el campo no existen, pero crece sin planificación suficiente. Y cuando una ciudad crece así, lo primero que se estira y se rompe no es el pavimento, es la salud pública. Aparecen más colas, colas en dispensarios, colas en boticas, colas en salas de espera, donde la gente llega con una ficha en la mano y la esperanza de que ese día sí la atiendan.
La medicina se convierte en flujo humano, y el flujo humano exige orden. Aunque el orden sea una palabra difícil en un Estado que todavía está aprendiendo a ser Estado, en el Perú de esos años, la salud pública empieza a tomar forma como idea moderna. No es un proceso lineal ni limpio. Hay reformas, intentos, retrocesos, hay médicos que empujan por instituciones, por normas, por campañas. Hay autoridades que entienden la importancia de la higiene, pero chocan con presupuestos limitados y con una burocracia que a veces es más frágil que la enfermedad que pretende combatir. Y hay, sobre todo, una tensión constante. Lo urgente contra lo importante. Lo urgente es atender al enfermo que llega hoy, con fiebre, con dolor, con tos sanguinolenta. Lo importante es evitar que mañana lleguen 100 más. En ese ambiente se forma Almenara, y su formación no puede separarse de la atmósfera de época. El prestigio del médico como figura social, sí, pero también la presión de una realidad que no perdona. El médico joven aprende a moverse entre la cama del paciente y el papeleo, entre el estetoscopio y el registro, entre la compasión y la necesidad de decidir rápido porque hay otros esperando. Aprende que la medicina no es solo ciencia, es administración del tiempo, del espacio, de los recursos. Una sala con 20 pacientes y 2 enfermeras no es un problema clínico, es un problema de organización. La práctica clínica, en esos años, tiene una textura particular. No hay antibióticos como los que hoy parecen obvios. La penicilina todavía no ha cambiado el mundo. Muchas infecciones se enfrentan con medidas de soporte, con aislamiento cuando se puede, con higiene, con sueros, con cirugía cuando es inevitable. La tuberculosis, por ejemplo, es una sombra larga. Se habla de sanatorios, de reposo, de aire, de alimentación, de disciplina. La medicina se parece a una guerra de desgaste, y el médico, si es honesto, sabe que su poder es limitado, pero también sabe que hay algo que sí puede cambiar. Las condiciones que hacen que la enfermedad se multiplique. Ahí empieza a insinuarse una mirada social, no como consigna, sino como experiencia acumulada, porque cuando uno ve repetirse los mismos cuadros clínicos en los mismos cuerpos, obreros agotados, mujeres con anemia, niños con diarreas persistentes, la pregunta deja de ser ¿qué tiene este paciente? Y se vuelve ¿por qué siempre son estos? Y esa transición, en un médico, no ocurre en un aula. Ocurre en el contacto con la realidad, en la repetición, en el cansancio, en la impotencia. El Perú de comienzos del siglo XX también está atravesado por cambios económicos y laborales. La modernización trae fábricas, talleres, ferrocarriles, puertos más activos, y con el trabajo industrial llega un tipo de enfermedad y accidente que no es el de la vida rural. Lesiones por maquinaria, intoxicaciones, problemas respiratorios por polvo, fatiga crónica. El cuerpo del trabajador se convierte en un recurso productivo. Y cuando ese recurso se rompe, la sociedad descubre que la enfermedad no es solo tragedia individual, es pérdida económica, es conflicto social, es tensión política. En ese contexto, la idea de que el Estado, y también los empleadores, deben involucrarse en la salud, empieza a ganar terreno, no por altruismo puro, sino porque la realidad empuja. Un obrero enfermo no produce, una epidemia paraliza. Una ciudad con alta mortalidad infantil es una ciudad que se desangra en silencio. La salud pública, entonces, se vuelve un asunto de gobernabilidad, y el médico que entiende eso deja de ser solo un clínico. Se convierte, quiera o no, en un actor del Estado. Almenara, en sus primeros años, se mueve en ese mundo donde el prestigio profesional convive con la precariedad institucional. La medicina peruana tiene figuras notables, debates intensos, influencias europeas, pero también tiene carencias materiales que obligan a improvisar. El joven médico aprende a valorar el método, la disciplina, la observación, aprende a escribir historias clínicas con detalle, porque el papel es memoria y también defensa. Defensa ante el error, ante la duda, ante la crítica. Aprende que una institución sanitaria no se sostiene solo con buenos médicos. Se sostiene con archivos, con estadísticas, con protocolos, con cadenas de suministro, con limpieza constante, y que todo eso cuesta dinero, tiempo y voluntad política. La ciudad, mientras tanto, sigue produciendo colas que empiezan temprano, cuando todavía hay neblina baja y el aire huele a mar distante, mezclado con humo de carbón. Gente que llega con una manta, con un niño en brazos, con una tos que no se va,
gente que espera horas para 5 minutos de consulta, y el médico, al otro lado, también hace cola, pero una cola distinta. La cola de expedientes, de solicitudes, de autorizaciones, de camas disponibles. La medicina se vuelve un sistema de turnos, de fichas, de prioridades, y en ese sistema cada decisión tiene un costo humano. En los primeros años del siglo XX, la noción de medicina social empieza a circular con más fuerza en América Latina. No es una etiqueta vacía, es la idea de que la enfermedad tiene raíces sociales y que el médico debe mirar más allá del individuo. En el Perú, esa mirada se alimenta de la evidencia cotidiana. Barrios sin agua potable, viviendas hacinadas, alimentación deficiente, jornadas laborales largas. La medicina social no nace de un manifiesto, nace de la sala de espera. Almenara se va formando como médico en ese clima, donde el conocimiento científico se mezcla con la urgencia de organizar, y ahí aparece una tensión que lo acompañará. La vocación humanista del trato directo, del paciente con nombre y rostro, frente a la necesidad de pensar en multitudes, en números, en flujos. Porque cuando uno atiende a un paciente, el mundo se reduce a esa cama, pero cuando uno mira una ciudad entera, el paciente se convierte en parte de una estadística, y esa transformación, necesaria para planificar, también puede deshumanizar si no se maneja con cuidado. Los años pasan y el Perú entra en décadas de cambios políticos, de intentos de modernización, de conflictos y reformas. La salud pública, como campo, se vuelve cada vez más relevante. Se crean y reorganizan dependencias, se discuten leyes, se impulsan campañas. La vacunación, por ejemplo, se convierte en una herramienta de política sanitaria. No solo un acto médico, sino una operación logística. Vacunar implica registrar, transportar, conservar, convencer, implica llegar a barrios donde la desconfianza hacia la autoridad es tan fuerte como el miedo a la enfermedad. Implica lidiar con rumores, con resistencias, con la idea de que el Estado aparece solo para cobrar o castigar, no para cuidar. En ese escenario, un médico con capacidad de organización empieza a destacar. No basta con saber diagnosticar, hay que saber coordinar. No basta con tener buena voluntad, hay que saber escribir informes, defender presupuestos, diseñar servicios, y esa es una habilidad rara, porque la medicina tradicional forma clínicos, no administradores. Sin embargo, la época exige justamente eso. Médicos que puedan traducir el sufrimiento individual en políticas públicas, en infraestructura, en instituciones. Almenara, desde temprano, se va acercando a esa frontera. Sus primeras experiencias profesionales lo ponen frente a la realidad de un sistema sanitario insuficiente, y cuando uno ve insuficiencia todos los días, hay dos caminos: resignarse o intentar construir algo que la supere. Construir no siempre significa levantar paredes. A veces significa levantar procedimientos, cadenas de mando, sistemas de registro. Significa convertir la medicina en algo que funcione, incluso cuando el médico no está. La Lima de entonces no tiene todavía la red hospitalaria, que después se volverá símbolo. Los hospitales existentes cargan con una demanda que crece más rápido que su capacidad. Las salas se llenan. Los pasillos se vuelven extensiones improvisadas de las habitaciones. Las camillas se convierten en muebles permanentes, y en ese paisaje, el médico aprende a mirar el hospital como un organismo. Si falla la limpieza, se multiplican las infecciones. Si falla el abastecimiento, se detienen tratamientos. Si falla la administración, se pierde tiempo. Y el tiempo en medicina es sangre, es respiración, es fiebre que sube. La formación de Almenara ocurre también en un momento en que la medicina mundial está cambiando de escala. Los hospitales dejan de ser asilos de caridad para convertirse en centros de tecnología y especialización. Aparecen laboratorios clínicos más sistemáticos, radiología, nuevas técnicas quirúrgicas, una profesionalización creciente de enfermería. Todo eso llega al Perú con ritmos desiguales, con brechas, con retrasos, pero llega, y cada avance técnico trae una exigencia administrativa, equipos que mantener, personal que entrenar, protocolos que estandarizar. La modernidad médica no es solo ciencia, es logística. En el Perú, además, la desigualdad hace que esa modernidad se distribuya de manera irregular. Hay sectores que acceden a médicos privados, a consultas más rápidas, a mejores condiciones, y hay mayorías que dependen de servicios públicos saturados o de beneficencia. Esa fractura se ve en las colas, se ve en quién espera y quién no.
Se ve en quién tiene cama y quién se queda en el pasillo, y un médico que camina por esos pasillos no puede ignorar lo evidente. La enfermedad no es democrática, aunque el microbio no distinga. Almenara va construyendo, desde sus primeros años, una sensibilidad particular, la del médico que entiende que el acto clínico es indispensable pero insuficiente, que la compasión sin estructura se agota, que el heroísmo individual, el médico que se queda hasta tarde, que atiende a todos, no puede ser la base de un sistema porque el héroe se cansa, enferma, muere. La institución, en cambio, puede durar, puede aprender, puede corregirse, puede atender a miles. Esa idea, todavía embrionaria, se alimenta de escenas concretas, un niño con fiebre alta en brazos de una madre que ha caminado horas, un obrero con una herida infectada que no puede dejar de trabajar porque si no trabaja no come, un anciano con tos crónica que espera sentado en un banco de madera, mirando el suelo, como si pedir atención fuera una vergüenza, y al lado el escritorio del médico con papeles apilados, con formularios, con registros. La medicina como encuentro humano, sí, pero también como trámite. Y el trámite, cuando está mal diseñado, se convierte en crueldad. En esos años, el Perú empieza a discutir con más fuerza la relación entre trabajo y protección social, la idea de que el trabajador necesita algún tipo de cobertura frente a enfermedad, accidente, invalidez, no es un invento local aislado. Es parte de una ola global de construcción de sistemas de seguridad social, con modelos diversos, con resistencias empresariales, con debates ideológicos. En el Perú, como en otros países, la pregunta práctica es siempre la misma. ¿Quién paga? ¿El Estado, los empleadores, los propios trabajadores? ¿Y cómo se organiza? ¿Y dónde se atiende a esa masa de asegurados potenciales? Porque asegurar sin hospitales es prometer sin cumplir. Almenara, todavía en su etapa inicial, observa cómo la medicina se vuelve un asunto de números. ¿Cuántos enfermos? ¿Cuántas camas? ¿Cuántos médicos? ¿Cuánto cuesta una campaña? ¿Cuánto se pierde si no se hace? Y esa mirada numérica puede parecer fría, pero en realidad nace del choque con la realidad. Cuando los recursos son limitados, cada decisión implica dejar algo afuera, y dejar algo afuera, en salud, significa dejar a alguien. La ciudad sigue creciendo. El puerto del Callao, la actividad comercial, los talleres, las fábricas, la gente llega buscando trabajo y termina viviendo donde puede. Cuartos alquilados, callejones, zonas con servicios deficientes, la higiene urbana se vuelve un desafío permanente, el agua potable no llega a todos, el alcantarillado no cubre todo, los residuos se acumulan, y en ese caldo las enfermedades encuentran su camino. La salud pública, entonces, no es un lujo de países ricos, es una necesidad de supervivencia urbana. En la vida de un médico joven como Almenara, esa realidad se traduce en jornadas largas, en guardias, en visitas, en decisiones rápidas, se traduce en aprender a escuchar no solo el pecho con el estetoscopio, sino la historia social del paciente. ¿Dónde vive? ¿Qué come? ¿En qué trabaja? ¿Cuántos duermen en su cuarto? ¿De dónde saca el agua? Preguntas que parecen ajenas a la medicina, pero que en realidad son medicina pura, porque el microbio entra por la boca, por el aire, por la herida, pero la puerta la abre la pobreza, y mientras tanto, en los círculos profesionales se discute el futuro de la medicina peruana, se habla de modernización, de instituciones, de formación, se mira a Europa, se mira a Estados Unidos, se comparan modelos, se sueña con hospitales más grandes, con servicios especializados, con laboratorios, pero soñar no basta, hay que convencer, hay que negociar, hay que construir alianzas. Y ahí aparece otra dimensión del médico moderno, la capacidad política, no partidaria necesariamente, sino institucional, la capacidad de moverse en ministerios, en consejos, en comisiones, de hablar el idioma de los presupuestos sin perder el idioma del sufrimiento humano. Almenara empieza a perfilarse como alguien que entiende esa doble lengua, la del paciente y la del Estado, la del diagnóstico y la del decreto, la del consultorio y la del archivo. Y esa dualidad no es cómoda, porque el médico humanista puede sentir que la administración lo aleja del enfermo, y el administrador puede sentir que la emoción entorpece la eficiencia. Mantener ambas cosas en equilibrio es difícil, pero la época empuja hacia esa síntesis. Sin administración, la medicina se ahoga en colas. Sin humanidad, la institución se vuelve una máquina indiferente. En los primeros años de su carrera, Almenara vive el Perú de las transiciones sanitarias.
un país que todavía pelea con epidemias clásicas, pero que también empieza a enfrentar problemas de salud ligados a la urbanización y al trabajo industrial, un país donde la mortalidad infantil es alta y la esperanza de vida es más corta que la de las naciones que se toman como referencia, un país donde la medicina se debate entre la beneficencia y el derecho, entre la caridad y la obligación estatal, y en ese debate la figura del médico adquiere un peso particular porque el médico no solo cura, certifica enfermedad, certifica incapacidad, certifica muerte, y esos certificados son documentos que mueven dinero, que mueven responsabilidades, que mueven decisiones. En un sistema de protección social incipiente, el certificado médico puede ser la llave para un subsidio o la barrera que lo impide. El médico entonces se convierte en un punto de cruce entre el cuerpo y la economía, entre la biología y la política. Esa experiencia temprana va moldeando a Almenara, no como un teórico abstracto, sino como alguien que ve, día tras día, cómo la falta de estructura convierte la enfermedad en tragedia multiplicada, porque una enfermedad en un cuerpo es un problema. La misma enfermedad en miles de cuerpos es un colapso, y el colapso no se resuelve con un médico brillante, sino con un sistema. La Lima de principios del siglo XX tiene también su clima emocional, una mezcla de optimismo modernizador y fatalismo cotidiano. Se inauguran obras, se anuncian reformas, se habla de progreso, pero en los barrios la gente sigue enterrando niños. En los hospitales, los médicos siguen viendo casos avanzados porque el paciente llega tarde, porque no pudo pagar antes, porque no quiso perder el día de trabajo, porque la cola era demasiado larga. Y esa llegada tardía es una constante que enseña una lección dura. La salud no depende solo de la medicina disponible, sino del acceso real, y el acceso real se construye. Almenara, en su etapa inicial, aprende también el valor de la prevención, no como palabra bonita, sino como cálculo humano. Prevenir significa evitar colas futuras, evitar pasillos llenos, evitar camillas en fila. Significa que el hospital no sea el primer lugar al que se llega, sino el último recurso. Pero para prevenir hay que salir del hospital, hay que ir a la ciudad, hay que intervenir en escuelas, en fábricas, en mercados, hay que educar, inspeccionar, regular, y eso requiere un tipo de medicina que no se limita al consultorio. En esos años, la figura del médico higienista, del médico de salud pública, gana relevancia. Es el médico que habla de agua, de basura, de ventilación, de vacunación, el médico que se ensucia los zapatos en los barrios, que entra a viviendas pequeñas, que mira letrinas, que discute con autoridades municipales, un médico que a veces es impopular, porque la higiene puede sentirse como control, pero que es indispensable si se quiere que la ciudad no se enferme como un solo cuerpo. Almenara se mueve hacia esa sensibilidad, y no es casualidad. Es el resultado de haber visto demasiadas veces el mismo patrón. El paciente vuelve porque su casa sigue igual. Vuelve porque su trabajo lo destruye, vuelve porque su alimentación no mejora, vuelve porque el tratamiento, sin condiciones, es un parche. Y cuando uno ve volver al paciente, entiende que curar sin cambiar el entorno es como sacar agua con balde de un barco que sigue teniendo un agujero. La medicina, además, empieza a depender cada vez más de la organización interna. Los hospitales necesitan clasificación de pacientes, triage rudimentario, separación de infecciosos, control de visitas, normas de limpieza, necesitan registros para saber qué funciona y qué no, necesitan estadísticas para justificar recursos, y esas estadísticas, frías en apariencia, son en realidad historias comprimidas. Cada número es un cuerpo. Cada porcentaje es una fila de camillas. En ese mundo, Almenara va construyendo su identidad profesional, no solo como médico que atiende, sino como médico que piensa en cómo atender mejor a muchos, y esa diferencia es crucial. Porque hay médicos excelentes en el trato individual, y hay médicos capaces de diseñar instituciones. Rara vez ambas cosas conviven en una misma persona, con la misma intensidad, pero en Almenara empieza a verse esa combinación. La sensibilidad del clínico y la mente del organizador. La ciudad y sus colas siguen ahí, como un metrónomo. La cola es el síntoma visible de un sistema que no alcanza, y también es una escuela. En la cola se aprende paciencia, se aprende resignación, se aprende rabia, se aprende a negociar con el guardia, con la enfermera, con el administrativo, se aprende a llegar temprano, a traer comida, a guardar sitio. La cola crea una cultura. Y esa cultura, para un médico que observa, es un dato sanitario.
Cuando la gente espera demasiado, abandona. Cuando abandona, llega peor. Cuando llega peor, cuesta más. Y cuando cuesta más, el sistema se satura más. Un círculo. Almenara, en sus primeros años, vive dentro de ese círculo y empieza a pensar en cómo romperlo, no con discursos, sino con estructura, con organización, con instituciones que no dependan del humor del día ni del heroísmo de un individuo, instituciones que puedan absorber demanda, ordenar flujos, distribuir recursos, instituciones que conviertan la medicina en algo más parecido a un servicio público moderno que a una lotería. Todavía falta mucho para que su apellido quede pegado a un hospital gigantesco. Todavía falta que el Perú consolide un sistema de seguridad social capaz de sostener infraestructura masiva. Todavía falta que la ciudad crezca hasta volverse una máquina de producir pacientes, pero la semilla está aquí, en estos años de formación y primeras experiencias, cuando el joven médico entiende que el problema no es solo la enfermedad, sino el modo en que una sociedad decide, o no decide, enfrentarse a ella, y mientras Lima amanece con su neblina y su ruido de tranvías, mientras los patios se llenan de voces y los pasillos de hospitales se llenan de pasos, Guillermo Almenara Irigoyen va dejando de ser únicamente un hombre con bata blanca, va convirtiéndose, sin estridencias, en un tipo de médico que mira más allá de la cama, un médico que escucha el murmullo de la sala de espera como si fuera un diagnóstico, un médico que entiende que, en un país desigual, la salud no se resuelve solo con ciencia, sino con arquitectura institucional, y que si no se construye esa arquitectura, la ciudad seguirá haciendo lo que ya sabe hacer. Formar colas, cada vez más largas, cada vez más humanas, cada vez más inevitables. Hay un momento, casi imperceptible, en la vida de un médico, en que el estetoscopio deja de ser el centro del mundo, y el centro del mundo pasa a ser una mesa con papeles, con sellos, con oficios, con listas, con números que no tienen rostro, hasta que uno recuerda que cada número es una tos, una fiebre, una herida que supura, una mujer que no puede respirar acostada, un niño que se apaga por diarrea en una casa sin agua. Ese momento no llega con fanfarria, llega con cansancio, con repetición, con la certeza de que, por más que uno atienda bien, el pasillo seguirá lleno mañana. Guillermo Almenara Irigoyen empieza a moverse hacia ese otro lado de la medicina, el lado de la organización, en un Perú donde la modernidad entra por partes, como entra el sol en Lima, filtrado, oblicuo, a ratos, y siempre peleando con la neblina. La ciudad crece y se estira, pero el Estado todavía camina con zapatos gastados. Las instituciones sanitarias existen, sí, pero son frágiles. Dependen de presupuestos que se discuten como si la salud fuera un gasto prescindible. Dependen de voluntades políticas que cambian con los gobiernos. Dependen de una burocracia que aprende sobre la marcha, a veces con buena fe, a veces con esa inercia que convierte cualquier trámite en una pequeña tortura. En los hospitales y dispensarios, la escena se repite. Gente que llega temprano, antes de que el día se caliente, con la ropa todavía húmeda por la garúa, con una ficha en la mano o con la esperanza de conseguirla. Gente que se sienta donde puede, en bancos de madera, en el borde de una grada, en el suelo si no hay más. Gente que mira la puerta como si de esa puerta dependiera todo, y del otro lado, médicos y practicantes que trabajan con lo que hay, que improvisan cuando falta material, que deciden rápido porque el tiempo no alcanza. La cola no es solo una fila, es un sistema de selección brutal. El que aguanta, entra, el que no se va, y el que se va, vuelve peor. Almenara, formado en la clínica, entiende pronto que la clínica sola no derrota a la ciudad. La ciudad es un paciente enorme, con múltiples órganos enfermos. Agua, vivienda, trabajo, alimentación, transporte, y ese paciente no se cura con una receta. Se cura, si es que se cura, con obras, con normas, con inspecciones, con campañas, con presupuestos sostenidos, con continuidad. Y la continuidad es lo más difícil en un país donde la urgencia política suele comerse a la urgencia sanitaria. En las primeras décadas del siglo XX, la salud pública peruana vive una tensión constante entre el impulso modernizador y la realidad material. La bacteriología ya ha cambiado el lenguaje de la medicina. Se habla de contagio, de vectores, de aislamiento, de desinfección. Se entiende que la higiene no es un consejo moral, sino una tecnología social. Pero entender no es lo mismo que poder
Para aislar a un enfermo infeccioso se necesita espacio. Para desinfectar se necesita personal, insumos, disciplina. Para vacunar se necesita cadena de frío, transporte, registro, convencimiento. Y para convencer se necesita algo que el Estado no siempre tiene: confianza. Porque la salud pública no se impone solo con decretos, se negocia con la vida cotidiana. En barrios donde el agua llega por horas, si llega, hablar de lavarse las manos puede sonar a burla. En viviendas hacinadas, hablar de ventilación es pedir lo imposible. En talleres y fábricas donde el jornal manda, pedir reposo es pedir hambre. El médico que se mete en salud pública aprende a hablar con alcaldes, con inspectores, con patrones, con sindicatos incipientes, con madres que no quieren que les toquen al niño, con curanderos que tienen más autoridad que cualquier funcionario. Aprende a traducir ciencia en práctica. Y aprende también que cada medida sanitaria tiene un costo político. Ahí es donde Almenara empieza a destacar. No como el médico que hace un gesto brillante en un quirófano, sino como el médico que entiende el engranaje, el que ve que un hospital no es un edificio, es una cadena. Si falla un eslabón, se cae todo. Si no hay lavandería suficiente, las sábanas se convierten en vehículo de infección. Si no hay cocina organizada, la dieta terapéutica es un chiste. Si no hay archivo clínico, no hay memoria institucional. Cada médico empieza de cero. Cada paciente repite su historia. Cada error se repite como si fuera nuevo. Si no hay farmacia con control, el medicamento desaparece o se desperdicia. Si no hay mantenimiento, el equipo se vuelve chatarra. Y si no hay administración capaz, el hospital se convierte en un monstruo que devora recursos sin producir salud. La medicina, en ese punto, deja de ser solo una relación entre dos personas, médico y paciente, y se vuelve una relación entre una multitud y una estructura, y esa estructura tiene su propio lenguaje. Organigramas, reglamentos, turnos, inventarios, licitaciones, informes, un lenguaje que a muchos médicos les parece ajeno, incluso indigno, como si ensuciara la pureza del acto clínico, pero Almenara parece entender algo que no todos aceptan: que la pureza no cura, cura el funcionamiento, cura la repetición bien hecha, cura el sistema que permite que un buen acto clínico no sea una excepción heroica, sino una rutina. En el Perú de esos años, además, el mundo del trabajo empieza a empujar la discusión sanitaria hacia un terreno nuevo. La urbanización y la industria, todavía desiguales, todavía concentradas, multiplican los accidentes laborales, las enfermedades profesionales, la fatiga crónica. El cuerpo del trabajador se vuelve un campo de batalla económico. Un obrero lesionado no es solo un drama familiar, es un conflicto entre productividad y protección. Y cuando esos cuerpos se acumulan, cuando los talleres y fábricas producen no solo bienes, sino inválidos, la sociedad se ve obligada a pensar en mecanismos de cobertura, no por romanticismo, por necesidad. La idea de seguridad social, de seguros vinculados al empleo, empieza a tomar forma en el debate público y técnico, y con ella aparece una pregunta práctica, casi brutal. ¿Dónde se atiende a esa masa de asegurados? Porque asegurar sin capacidad asistencial es fabricar frustración, es prometer atención y entregar cola, es crear un derecho en el papel y una humillación en la puerta. Almenara se mueve en ese terreno donde la medicina toca la economía y la política. El médico, en un sistema de seguros, no solo cura, certifica. Certifica incapacidad temporal, certifica invalidez, certifica alta, certifica muerte. Y cada certificado es una llave que abre o cierra un pago, una licencia, una pensión. El médico se convierte en árbitro involuntario entre el trabajador y la institución, entre el empleador y el Estado, y ese rol es ingrato. Si certifica demasiado, lo acusan de laxitud. Si certifica poco, lo acusan de crueldad o de servir al patrón. En medio, el paciente, que no quiere un papel, quiere volver a caminar, volver a respirar, volver a trabajar sin dolor. Esa tensión obliga a pensar en reglas claras, en procedimientos estandarizados, en servicios que no dependan del capricho, y ahí aparece el tecnócrata sanitario, una figura que en América Latina se vuelve cada vez más importante a medida que el siglo avanza, el médico que sabe de administración, que entiende presupuestos, que diseña redes de atención, que habla con ministros y con directores, que puede sentarse en una comisión y sostener una idea con datos. No es el médico romántico del maletín y la visita domiciliaria, es otro tipo de médico. Un médico de escritorio, sí,
pero de un escritorio que decide cuántas camas habrá, cuántos turnos, cuántas enfermeras, cuántos consultorios, un escritorio que, bien usado, puede salvar más vidas que una mano hábil en una sola sala. Almenara no abandona la sensibilidad clínica. La arrastra consigo como una especie de culpa útil, porque el riesgo del administrador sanitario es volverse ciego, ver solo flujos, solo cifras, solo casos, y sin embargo, en los pasillos, la realidad no deja que uno se olvide, la ciudad y sus colas están siempre ahí, como un recordatorio físico de lo que significa fallar. La cola es el termómetro del sistema. Cuando la cola crece, algo está mal. Cuando la cola se vuelve normal, el mal se vuelve costumbre. En Lima, la costumbre de esperar se vuelve parte de la vida urbana. Se espera para todo. Se espera para ser atendido. Se espera para conseguir una cama. Se espera para un examen. Se espera para un resultado. Y esa espera tiene geografía. Se concentra en ciertos hospitales, en ciertos barrios, en ciertas puertas. Tiene horario, empieza de madrugada. Tiene sonido, murmullos, tos, llanto de niños, pasos de enfermeras, el golpe seco de un sello sobre el papel. Tiene olor, desinfectante barato, sudor, humedad, comida envuelta en papel, y tiene jerarquía. El que tiene recomendación entra antes, el que no, espera más. El que puede pagar se va a otro lado, el que no, se queda. Para un médico que empieza a pensar en grande, esa escena es insoportable y al mismo tiempo reveladora, porque la cola no es solo falta de médicos, es falta de organización, falta de triage, falta de derivación, falta de niveles de atención, falta de prevención, falta de un sistema que distribuya la demanda en lugar de concentrarla en unos pocos puntos hasta reventarlos. En esos años, la salud pública también se enfrenta a un enemigo silencioso y persistente. La tuberculosis no es una epidemia explosiva como la viruela, es una epidemia lenta, social, pegada a la pobreza, al hacinamiento, a la mala alimentación. La tuberculosis enseña una lección cruel, que la medicina necesita tiempo y el pobre no tiene tiempo, necesita reposo y el obrero no puede reposar, necesita aire y la vivienda no tiene ventanas, necesita comida y el salario no alcanza. La tuberculosis convierte al médico en testigo de una injusticia estructural y empuja una y otra vez hacia la idea de que la salud no se resuelve solo en el hospital, sino en la política social. Pero la política social, para existir, necesita instituciones, y las instituciones, para funcionar, necesitan gente que las diseñe y las sostenga. Ahí es donde Almenara se vuelve cada vez menos consultorio y cada vez más Estado, no porque deje de importarle el paciente individual, sino porque entiende que el paciente individual está atrapado en una maquinaria que lo enferma y luego lo hace esperar para curarlo. Cambiar esa maquinaria es una forma distinta de compasión, más fría en apariencia, más lenta, pero potencialmente más poderosa. El ascenso profesional en ese mundo no es una escalera limpia, es un laberinto de cargos, comisiones, direcciones, responsabilidades que se superponen. La administración sanitaria exige una mezcla rara de virtudes: paciencia para el trámite, firmeza para la decisión, capacidad de negociación, tolerancia a la crítica y una resistencia física y mental que no siempre se reconoce, porque el administrador sanitario no tiene el aplauso inmediato del paciente que mejora. Tiene, en cambio, el desgaste de pelear por recursos, de justificar cada compra, de explicar por qué se necesita más personal, de enfrentar recortes, de lidiar con la sospecha permanente de corrupción o favoritismo que acompaña a cualquier manejo de fondos públicos, y sin embargo hay algo que empuja: la evidencia, los datos, las estadísticas que empiezan a consolidarse como herramienta de gobierno. Mortalidad infantil, incidencia de enfermedades infecciosas, accidentes laborales, días perdidos por enfermedad, costos de hospitalización. La medicina se vuelve contabilidad de la vida, y esa contabilidad, bien usada, puede ser un arma para convencer, para decir: esto no es un capricho de médicos, esto es un problema nacional, esto cuesta, esto mata, esto desordena la ciudad. Almenara aprende a moverse en ese terreno donde la ciencia se convierte en argumento administrativo, donde un informe puede abrir una partida presupuestal o cerrarla, donde una cifra puede ser más persuasiva que una anécdota, aunque la anécdota sea más humana, y ahí aparece su contradicción interna, cada vez más marcada. El humanista que no quiere perder el contacto con el enfermo, y el tecnócrata
que sabe que sin tecnocracia la compasión se vuelve impotencia. En la práctica, esa contradicción se vive en detalles, en decidir si se invierte en una sala nueva o en mejorar el abastecimiento de medicamentos, en elegir entre contratar más personal o comprar equipo, en priorizar una campaña preventiva que no se ve, porque su éxito es que no haya enfermos, o reforzar un servicio hospitalario que está colapsando y cuya crisis es visible, escandalosa, políticamente peligrosa. Lo urgente compite con lo importante, siempre, y el administrador sanitario vive en esa pelea diaria. La burocracia, además, no es un enemigo abstracto. Es un conjunto de personas con miedos, intereses, rutinas. Hay funcionarios que temen firmar, porque firmar implica responsabilidad. Hay oficinas donde un expediente se queda semanas porque falta un sello. Hay compras que se retrasan porque el proveedor no cumple o porque el procedimiento es lento. Y mientras tanto, en el hospital, la necesidad no espera, la fiebre no espera, la hemorragia no espera, la infección no espera, la cola no espera, crece. En ese choque entre el tiempo administrativo y el tiempo biológico, se forja el carácter de quienes construyen sistemas. Almenara se va convirtiendo en un hombre de instituciones. Y eso significa aprender a empujar sin romper, a insistir sin quemarse, a negociar sin ceder lo esencial. Significa también aceptar que la medicina moderna no es solo ciencia. Es gestión del conflicto, conflicto entre sectores del Estado, conflicto entre empleadores y trabajadores, conflicto entre regiones y capital, conflicto entre especialidades médicas que compiten por recursos, conflicto entre la visión de corto plazo y la necesidad de planificación. Lima, mientras tanto, sigue siendo el escenario donde todo se concentra. La capital atrae población, atrae trabajo, atrae enfermedad, y esa concentración convierte a la ciudad en un laboratorio brutal. Lo que funciona se nota, lo que falla se vuelve escándalo. Los servicios sanitarios se ven obligados a crecer, pero crecer sin planificación es solo inflar el problema. Un hospital que se amplía sin reorganizar flujos puede terminar siendo un edificio más grande, con el mismo caos adentro. Un servicio que contrata más médicos sin mejorar el sistema de citas puede terminar con más médicos frustrados y la misma cola en la puerta. Por eso, la mirada de Almenara se orienta cada vez más hacia la idea de red. No basta con un gran hospital, se necesitan niveles, atención primaria que filtre y resuelva lo simple, servicios especializados que reciban lo complejo, mecanismos de referencia y contrarreferencia, registros que acompañen al paciente, normas que eviten que todo termine en el mismo pasillo. La medicina como infraestructura no es solo cemento, es circulación, es diseño de rutas humanas, y esa circulación tiene un componente moral, porque cuando no hay rutas claras, el que se pierde es el más débil, el que no sabe leer, el que no entiende el trámite, el que no tiene tiempo para volver mañana, el que no tiene dinero para pagar un taxi y llega tarde. La desorganización castiga siempre al mismo. La cola, otra vez, como espejo de la desigualdad. En el mundo de la seguridad social en gestación, esa desigualdad adopta formas nuevas. Aparece la idea del asegurado, del trabajador formal, que tiene derecho a atención por su vínculo laboral, y aparece al lado la masa enorme de quienes quedan fuera. Informales, desempleados, campesinos migrantes, mujeres sin empleo formal, niños. La construcción de un sistema para unos puede, paradójicamente, hacer más visible el abandono de otros, y el médico administrador se encuentra en una posición incómoda. Construir un mecanismo eficiente para una población específica, sabiendo que la ciudad entera seguirá enfermando. Esa incomodidad no se resuelve con discursos, se resuelve, si se resuelve, con expansión gradual, con articulación entre instituciones, con políticas públicas que no fragmenten más de lo que ya está fragmentado. Pero en la práctica, la fragmentación es parte de la historia sanitaria latinoamericana. Beneficencia por un lado, seguros por otro, ministerios por otro, municipalidades por otro, cada uno con su presupuesto, su lógica, su cultura, y el paciente, en medio, peregrinando de ventanilla en ventanilla. Almenara, en su ascenso, se convierte en un hombre que intenta ordenar esa peregrinación, no siempre con éxito, porque el éxito en salud pública rara vez es total. Es parcial, es una mejora aquí, un retroceso allá, es una campaña que funciona y otra que se queda sin fondos, es un servicio que se moderniza y otro que se queda atrás, es un avance que depende de una coyuntura política favorable
y que puede frenarse con un cambio de gobierno, pero incluso los avances parciales dejan huella, dejan procedimientos, dejan cultura institucional, dejan la idea de que se puede planificar, dejan sobre todo la noción de que la medicina no debe depender de la caridad ni del azar, sino de un derecho organizado, y esa noción en un país desigual es explosiva, porque un derecho organizado exige financiamiento estable, exige que alguien pague, exige que el Estado se comprometa, exige que los empleadores acepten costos, exige que los trabajadores confíen, exige que la administración sea transparente, exige, en suma, un pacto social. En los pasillos, mientras tanto, el pacto social se mide en cosas pequeñas, en si hay o no hay gasa, en si el laboratorio entrega resultados a tiempo, en si la enfermera tiene demasiados pacientes por turno, en si el médico puede dedicar 10 minutos o solo 3, en si el paciente entiende lo que le dicen o sale con una receta ilegible y ninguna explicación, en si la ficha se pierde, en si el archivo encuentra la historia clínica, en si la camilla está disponible, en si la ambulancia funciona. Cosas pequeñas que sumadas deciden la vida. Almenara aprende a mirar esas cosas pequeñas como piezas de un mecanismo, y esa mirada, que puede parecer fría, es en realidad una forma de respeto por la realidad, porque la realidad no se conmueve con buenas intenciones. La realidad exige funcionamiento, exige que el sistema no se caiga cuando llega una ola de enfermos, exige que la institución no dependa de un solo hombre, exige que la medicina sea, en cierto sentido, industrial, repetible, estandarizada, controlada. Y ahí está el peligro. Industrializar la medicina puede deshumanizarla, convertir al paciente en expediente, convertir al médico en operador, convertir la atención en trámite. Esa tensión acompaña a Almenara como una sombra, el humanista que sabe que cada enfermo es un mundo, el organizador que sabe que, si se detiene a contemplar cada mundo, la cola se vuelve infinita. ¿Cómo se sostiene la humanidad cuando el sistema exige velocidad? ¿Cómo se sostiene la eficiencia cuando la humanidad exige tiempo? No hay respuesta perfecta, hay equilibrios inestables, hay decisiones que se toman con culpa, y la culpa, en salud pública, es un combustible silencioso, porque el administrador sanitario ve lo que el político no ve. Ve el costo humano directo de cada recorte, de cada demora, de cada expediente que se traba, ve cómo una compra que se retrasa se traduce en infecciones, ve cómo una sala saturada se traduce en errores, ve cómo la falta de prevención se traduce en camas ocupadas por enfermedades evitables, ve, en suma, cómo la ciudad fabrica pacientes más rápido de lo que el sistema puede absorberlos. Por eso, el ascenso de Almenara no es solo una carrera personal, es el reflejo de una época que necesita médicos capaces de construir Estado, médicos que no se queden en la brillantez individual, sino que acepten el barro de la administración, que se sienten en reuniones interminables, que discutan reglamentos, que peleen por presupuestos, que diseñen servicios, que formen equipos, que creen cultura institucional, y en ese proceso se van tejiendo redes. Redes profesionales, redes políticas, redes técnicas. La salud pública no se hace solo con conocimiento, se hace con alianzas, con gente que comparte una visión, aunque discrepe en detalles, con funcionarios que entienden, con directores que apoyan, con técnicos que sostienen el trabajo cotidiano, con enfermeras que son, muchas veces, el verdadero esqueleto del sistema, con administrativos que conocen el laberinto de los papeles, con inspectores que recorren mercados y mataderos, oliendo la carne, mirando el agua, discutiendo con comerciantes que los ven como enemigos, porque la higiene urbana en esos años es una batalla diaria, control de alimentos, control de agua, control de residuos, control de vectores, y cada control toca intereses. Un mercado regulado significa pérdidas para alguien, un matadero inspeccionado significa multas, una fábrica obligada a mejorar condiciones significa inversión. La salud pública, entonces, no es solo medicina, es economía, y el médico que entra ahí se convierte inevitablemente en un negociador. Almenara se mueve en ese terreno con la convicción de que la medicina debe ser capaz de atender multitudes, no multitudes abstractas, sino multitudes concretas. Obreros, empleados, familias enteras que dependen de un salario y que cuando la enfermedad golpea caen en un abismo. La enfermedad no solo mata, empobrece, y la pobreza enferma. Un círculo que la clínica sola no rompe. La ciudad y sus colas siguen marcando el ritmo. A veces la cola es más larga porque hay brote, a veces porque hay huelga,
A veces porque falta personal, a veces porque el sistema de fichas se desordena, a veces porque la gente ha escuchado que hoy sí atienden. La cola es un organismo vivo, sensible a rumores, a cambios mínimos, y el administrador sanitario aprende a temerle a los rumores. Porque un rumor puede mover cientos de personas hacia una puerta y colapsar un servicio en una mañana. En ese aprendizaje, Almenara va afinando una idea que lo acompañará hasta el final. Que la medicina moderna necesita previsión, necesita anticipar demanda, necesita planificar capacidad, necesita construir antes de que el colapso sea total. Porque cuando el colapso llega, ya no se construye, se apaga incendios, y apagar incendios en salud pública es caro, ineficiente y cruel. Por eso, su giro hacia la gestión no es una traición a la medicina clínica. Es una respuesta a la escala del problema. Es aceptar que el Perú del siglo XX, con su urbanización acelerada y sus desigualdades, ya no puede depender de la figura del médico, heroico que salva a uno por uno. Necesita instituciones que salven a miles sin preguntarles primero si tienen tiempo para esperar. Y sin embargo, la espera sigue. La espera es el gran enemigo invisible. La espera desgasta al paciente y desgasta al sistema. La espera convierte la enfermedad en desesperación. La espera hace que la gente llegue tarde. La espera hace que la gente abandone tratamientos. La espera hace que la gente desconfíe. Y la desconfianza es veneno para cualquier política sanitaria. Almenara, en su ascenso, se enfrenta a esa desconfianza, a la desconfianza del ciudadano que cree que el Estado no cumple, a la desconfianza del empleador que cree que la seguridad social es un impuesto disfrazado, a la desconfianza del político que cree que la salud no da votos inmediatos, a la desconfianza del propio personal sanitario, cansado de promesas, cansado de trabajar con carencias, cansado de ser culpado por fallas estructurales. Convencer a todos esos actores requiere algo más que conocimiento médico, requiere narrativa institucional. Explicar por qué un sistema de salud organizado no es un lujo, sino una condición de estabilidad social, requiere mostrar que la prevención es más barata que la catástrofe, requiere demostrar que un hospital bien gestionado no es un gasto, sino una inversión en productividad, en paz social, en dignidad. Y en ese punto, la figura de Almenara se va separando de la imagen clásica del médico, se vuelve cada vez más un constructor de mecanismos, un hombre que entiende que el futuro de la medicina peruana no se juega solo en la sala de operaciones ni en el consultorio, sino en la arquitectura administrativa que decide cuántas salas habrá, dónde estarán, cómo se financiarán, quién tendrá acceso, cómo se ordenará el flujo humano. Otra vez. La ciudad y sus colas, porque al final, en Lima, la medicina se ve así, como un río de gente que busca alivio, un río que puede ser canalizado o puede desbordarse, un río que, si no se ordena, arrastra a los más débiles. Y Almenara, en estos años de giro y ascenso, empieza a dedicarse a eso, a imaginar canales, a diseñar compuertas, a pensar en puentes, a convertir la medicina en infraestructura. Todavía no hay un edificio que lleve su nombre como un sello definitivo. Todavía no se ha cristalizado esa asociación casi automática entre Almenara y hospital, pero ya se está formando lo esencial. La idea de que el legado de un médico puede no estar en una cura milagrosa, sino en algo más difícil y más duradero, en lograr que algún día la cola avance, que el pasillo respire, que la ficha no sea una condena, que la institución funcione incluso cuando el médico se va a casa, incluso cuando cambia el gobierno, incluso cuando la ciudad sigue creciendo y creciendo, como si nunca fuera a detenerse. La palabra seguridad suena limpia, casi doméstica, como una manta doblada al pie de la cama, pero cuando se le añade social, cuando se la baja del discurso y se la mete en una ciudad real, con barro en los zapatos y garúa pegada a la piel, la seguridad se vuelve una máquina enorme, con engranajes que chirrían, con correas que se cortan, con tornillos que faltan, y con una condición brutal. Si esa máquina no existe de verdad, con edificios, con personal, con turnos, con laboratorios, con lavanderías, con cocinas, con archivos, entonces la promesa se convierte en una fila, en una cola más larga, en una humillación más. En el Perú de mediados del siglo XX, la modernización sanitaria ya no es una idea elegante de congreso médico, ni un párrafo en un informe, es una urgencia que se siente en el pecho. Lima crece como crecen las ciudades cuando el campo expulsa y la capital atrae.
sin pedir permiso, sin esperar a que el agua alcance, sin que el transporte se ordene, sin que la vivienda se vuelva digna, crece hacia los bordes, hacia los cerros, hacia los arenales, y en ese crecimiento el cuerpo humano paga el precio. Bronquitis que se vuelven neumonías, diarreas que se vuelven deshidratación, mortal, heridas que se infectan, tuberculosis que se instala como un huésped permanente, accidentes de trabajo que dejan manos inútiles, espaldas rotas, ojos dañados para siempre. La medicina, si quiere ser algo más que un gesto heroico, tiene que aprender a operar en masa, y ahí aparece el tipo de médico que Guillermo Almenara Irigoyen encarna con una mezcla rara de vocación y dureza. El médico que ya no se mide por el pulso que toma, sino por el flujo que ordena. El médico que entiende que una cama no es una cama, es una unidad de tiempo, de personal, de ropa limpia, de comida, de medicamentos, de vigilancia. El médico que mira un pasillo lleno y no ve solo sufrimiento. Ve un sistema mal diseñado, la ciudad y sus colas, siempre, porque la cola no es un accidente, es un diagnóstico, es la radiografía social de una institución. La cola dice, aquí falta capacidad, aquí falta organización, aquí falta un nivel previo que filtre, aquí falta un mecanismo de citas que no obligue a la gente a madrugar, como si la salud fuera una rifa, aquí falta un laboratorio que no demore días, aquí falta un archivo que no pierda historias clínicas como quien pierde papeles sin valor, aquí falta, en el fondo, una idea de conjunto, y esa idea de conjunto, en el mundo de la seguridad social, tiene un nombre que suena técnico, pero es profundamente humano. Cobertura. ¿A quién cubres? ¿Cómo lo cubres? ¿Con qué dinero? ¿Con qué infraestructura? ¿Con qué reglas para que el derecho no se convierta en privilegio del que sabe moverse mejor entre ventanillas? En esos años, la seguridad social peruana va tomando forma institucional con el Seguro Social del Empleado y el Seguro Social Obrero, que luego confluirán en estructuras más amplias. No es un proceso lineal ni pacífico, es una negociación permanente entre Estado, empleadores y trabajadores, entre la idea de proteger y el temor de pagar, entre el deseo de garantizar y la tentación de recortar, y en el centro de esa negociación hay una verdad que no se puede maquillar. Si el seguro promete atención, tiene que tener dónde atender. No basta con consultorios dispersos, no basta con pequeños servicios que se saturan al primer brote de gripe o al primer accidente múltiple. Se necesita un hospital grande, un hospital pensado para multitudes, un hospital que no sea solo un edificio, sino un sistema dentro del sistema, con especialidades, con quirófanos, con diagnóstico, con rehabilitación, con farmacia, con sangre, con esterilización, con docencia, con protocolos, un hospital que pueda absorber la demanda de una Lima que ya no es la Lima de tranvías tranquilos y barrios contenidos, sino una capital que se expande y se endurece. Y ahí, en ese punto, la figura de Almenara se vuelve decisiva no por una operación brillante ni por una publicación científica que cambie el mundo, sino por algo más áspero. Por su capacidad de empujar la idea de infraestructura sanitaria como columna vertebral de la seguridad social, empujarla en reuniones, en comisiones, en presupuestos, en discusiones donde la salud compite con carreteras, con armamento, con obras visibles que se inauguran con cinta y fotografía. La salud, en cambio, se inaugura todos los días y casi siempre sin aplausos. Cuando una fiebre baja, cuando una hemorragia se detiene, cuando un niño vuelve a comer, convencer de construir un gran hospital es convencer de gastar hoy para evitar el colapso mañana, y el mañana, en salud pública, llega rápido. La Lima de esas décadas tiene un ritmo particular. Mañanas frías, húmedas, con esa luz blanca que no calienta. Mediodías donde el sol aparece como una concesión, tardes que vuelven a cerrarse. En esa humedad, los pasillos hospitalarios tienen un olor que se pega a la ropa. Desinfectante, algodón, metal, sopa rala, sudor contenido. Las paredes, aunque recién pintadas, se manchan pronto. Las camillas crujen, las ruedas se traban. Las enfermeras caminan rápido, con una economía de movimientos que solo da el exceso de trabajo. Los médicos aprenden a hablar en frases cortas, porque el tiempo se mide en pacientes esperando, y el paciente, el asegurado, el obrero, el empleado, llega con su propia burocracia en la mano. Una libreta, un carnet, un papel que prueba que existe para el sistema. Sin ese papel, la puerta se vuelve más pesada. Con ese papel, la puerta se abre, pero no del todo.
se abre hacia otra cosa, hacia el trámite, hacia la ficha, hacia el turno, hacia la espera, la ciudad y sus colas. Almenara entiende que el hospital moderno no puede ser una suma de salas improvisadas, tiene que ser una coreografía, un diseño de flujos. El enfermo que llega por emergencia no puede mezclarse con el que viene por control. El que necesita cirugía no puede perderse en el mismo corredor que el que viene por una receta. El laboratorio tiene que estar donde el traslado de muestras no sea una odisea. La radiología, esa tecnología que en el siglo XX se vuelve indispensable, necesita protección, mantenimiento, personal entrenado. La esterilización no puede ser un rincón, tiene que ser un corazón. La lavandería no es un servicio menor, es una barrera contra la infección. La cocina no es un detalle, es parte del tratamiento. El archivo clínico no es un depósito, es memoria, continuidad, aprendizaje institucional. Y cuando se piensa así, el hospital deja de ser un lugar donde se cura y se convierte en una fábrica de atención. La palabra fábrica incomoda porque suena a deshumanización, pero en un país donde la demanda supera a la capacidad, la alternativa a la fábrica no es la medicina romántica, es el caos, es la cola infinita, es el pasillo convertido en sala, es el enfermo que se va sin ser visto, es el diagnóstico tardío, es la complicación evitable. La modernidad sanitaria, entonces, tiene un costo moral: estandarizar para no excluir, protocolizar para no depender del humor del día, organizar para que el derecho no sea una lotería. Y Almenara, con su perfil de médico administrador, se mueve en esa frontera donde la compasión se traduce en reglamento, porque el reglamento, en salud, no es solo papel, es tiempo, es orden, es justicia mínima. En el mundo de la seguridad social, además, el hospital no atiende solo enfermedades naturales, atiende el cuerpo del trabajo, y el cuerpo del trabajo tiene su propia patología: fracturas por caídas, aplastamientos, amputaciones, intoxicaciones, lesiones oculares, hernias, lumbalgias crónicas, silicosis donde hay polvo, dermatitis donde hay químicos. Cada caso es una tragedia individual y un expediente institucional, y cada expediente tiene consecuencias económicas, subsidios, licencias, pensiones. El hospital, por tanto, no es solo un lugar de curación, es un nodo de un sistema que administra también el tiempo laboral, la productividad, la supervivencia de familias enteras. Eso vuelve la atención más tensa, porque el médico no solo diagnostica, certifica, y certificar es poder. Poder sobre el bolsillo del trabajador y sobre el costo del empleador. Poder que genera sospecha, poder que exige controles, poder que si no se regula se corrompe o se vuelve arbitrario. Almenara empuja la idea de que el sistema debe ser lo suficientemente sólido como para no depender de la virtud individual, porque la virtud individual se agota, porque el héroe se enferma, porque el héroe se va, porque el héroe muere, y la cola queda, la ciudad y sus colas. En la consolidación de la infraestructura hospitalaria vinculada a la seguridad social, hay un elemento que suele olvidarse cuando se habla solo de grandes obras: el personal. Un hospital gigantesco sin enfermeras suficientes es un cascarón. Sin técnicos de laboratorio, no hay diagnóstico. Sin personal de mantenimiento, las calderas fallan, los ascensores se detienen, las tuberías revientan. Sin administrativos competentes, el abastecimiento se vuelve un agujero negro. Sin un sistema de turnos bien diseñado, el agotamiento se vuelve norma y el error se vuelve inevitable. Y el error en medicina no es un número, es una vida. Por eso, la consolidación no es solo levantar paredes, es formar equipos, es crear cultura institucional, es imponer hábitos, lavado de manos, registro de signos vitales, control de infecciones, rondas clínicas, reuniones de servicio, es introducir la idea de que el hospital aprende de sí mismo, que no repite errores como si fueran destino. En esos años, la medicina mundial ya ha cambiado de piel. Antibióticos que transforman el pronóstico de infecciones antes mortales, avances en anestesia que permiten cirugías más complejas, radiología más extendida, laboratorios que se vuelven indispensables, especialidades que se multiplican, pero cada avance tecnológico trae una exigencia administrativa: comprar, mantener, calibrar, entrenar, reponer. La modernidad no es un salto, es una cadena de obligaciones, y en un país con recursos limitados, esa cadena se rompe fácil. Ahí aparece el verdadero oficio del constructor de instituciones.
Sostener continuidad, que no falte lo básico, que el presupuesto no sea una ruleta anual, que la compra de medicamentos no dependa de un favor, que el hospital no se convierta en un monumento a la escasez. La escasez tiene sonidos. El sonido de un médico que pide una placa y le dicen «no hay», el sonido de una enfermera que busca una aguja y no encuentra, el sonido de un familiar que corre a comprar fuera lo que el hospital no puede dar, el sonido de la rabia contenida en la sala de espera, el sonido del sello que cae sobre un papel que no cura a nadie, pero decide si alguien será atendido, la ciudad y sus colas. En la lógica de la seguridad social, el hospital grande se vuelve símbolo. Símbolo de modernidad, símbolo de derecho, símbolo de estado presente, pero también símbolo de una tensión. Si el hospital se vuelve demasiado central, si todo termina allí, entonces el hospital se ahoga en su propio éxito. La gente llega porque confía, porque es el lugar donde sí atienden, donde sí hay especialistas, donde sí hay equipos, y esa confianza, paradójicamente, puede colapsarlo. Por eso, la consolidación hospitalaria exige pensar en red, policlínicos, consultorios periféricos, servicios de primer contacto que resuelvan lo simple y deriven lo complejo. Exige un sistema de referencia que no sea un papel perdido, sino una ruta clara. Exige que el paciente no peregrine como si la enfermedad fuera un trámite turístico por la ciudad. Pero construir red es más difícil que construir un edificio. Un edificio se inaugura, una red se sostiene, una red exige coordinación entre niveles, exige información compartida, exige que el médico de primer nivel confíe en el especialista y que el especialista respete el trabajo del primer nivel, exige que el paciente no sea tratado como paquete, sino como historia continua, y para que haya historia continua, tiene que haber archivo, historia clínica, registro, estadística. La estadística, en manos de un médico como Almenara, no es frialdad, es argumento, es la manera de decirle al Estado: mire, aquí está la demanda real, aquí están los días cama, aquí están las causas de consulta, aquí están los accidentes, aquí está la tuberculosis que no baja porque la vivienda no mejora, aquí está la mortalidad infantil que se dispara donde no hay agua, aquí está el costo de no hacer nada. La medicina se vuelve contabilidad de la vida. Y esa contabilidad, cuando se hace bien, puede mover dinero, puede mover decisiones, puede mover cemento, pero el cemento no cura si adentro hay caos. Por eso, la consolidación del gran hospital asociado a la seguridad social, ese hospital que con el tiempo quedará ligado al apellido Almenara, no se entiende solo como obra física, sino como proyecto de organización. Un proyecto que implica definir servicios, jerarquías, circuitos, implica decidir cuántas camas de medicina interna, cuántas de cirugía, cuántas de pediatría, cuántas de obstetricia, implica pensar en emergencias, en cuidados postoperatorios, en rehabilitación, implica prever el crecimiento de la demanda, porque la demanda siempre crece, siempre. Lima no deja de crecer, y el seguro, si funciona, atrae más afiliación, más uso, más expectativas. La gente aprende a exigir, aprende a reclamar, aprende a decir tengo derecho, y ese aprendizaje social es una victoria, pero también una presión, porque el derecho, cuando se ejerce, se vuelve visible, y lo visible se vuelve político. En los pasillos, esa política se siente en cosas pequeñas. Un paciente que golpea la ventanilla porque perdió el turno. Una madre que llora porque no hay cama. Un obrero que grita porque lo mandaron de un consultorio a otro. Un administrativo que responde con cansancio porque lleva horas sellando papeles. Un médico que sale de una guardia y se encuentra con otra cola, la ciudad y sus colas. Almenara, en esta etapa de consolidación, se mueve como se mueven los que construyen instituciones. Con una mezcla de visión y terquedad, la visión para imaginar un hospital que no sea solo respuesta al presente, sino estructura para el futuro. La terquedad para atravesar el pantano de la burocracia, donde cada paso requiere firma, cada firma requiere informe, cada informe requiere tiempo, y el tiempo, en salud, es un lujo que se paga con cuerpos. Hay también un elemento de época. La fe en la planificación, en la capacidad del Estado de ordenar, en la idea de que la técnica puede domar el caos social. Esa fe, en América Latina, convive con una realidad que la desmiente a cada rato. Cambios de gobierno, crisis económicas, conflictos laborales, presiones corporativas, corrupción, improvisación. La planificación es un mapa. La realidad es un terreno lleno de huecos.
Y sin embargo, sin mapa, el terreno te traga. La consolidación de un hospital de seguridad social implica también definir su relación con otras instituciones. La beneficencia, los hospitales generales, los servicios municipales, el Ministerio de Salud, porque el paciente no entiende de organigramas, el paciente entiende de dolor. Si le dicen aquí no le toca, lo que escucha es aquí no le importa, y esa sensación destruye confianza. La confianza es el capital más frágil de un sistema sanitario, se construye lento, se pierde rápido. Por eso, el hospital símbolo no puede ser una fortaleza cerrada, tiene que ser parte de una lógica más amplia, aunque esa lógica sea imperfecta. Tiene que dialogar con la ciudad, con sus epidemias, con sus accidentes, con sus crisis. Tiene que estar preparado para picos de demanda, brotes respiratorios, accidentes masivos, temporadas donde la humedad multiplica, infecciones, momentos de tensión social donde la violencia deja heridos. Y en cada pico, la cola se vuelve más larga, el pasillo se vuelve más estrecho, la paciencia se vuelve más corta, la ciudad y sus colas. En la consolidación institucional, hay decisiones que no se ven desde afuera, pero definen el éxito o el fracaso. Por ejemplo, el abastecimiento. Un hospital grande consume como consume una ciudad pequeña: gasas, sueros, antibióticos, anestésicos, guantes, jeringas, reactivos de laboratorio, placas radiográficas, alimentos, combustible, repuestos. Si el abastecimiento falla, el hospital se paraliza por dentro, aunque por fuera siga recibiendo gente. Otro ejemplo, el mantenimiento. La modernidad hospitalaria depende de máquinas, calderas para agua caliente y esterilización, sistemas eléctricos, ascensores, equipos de rayos X, autoclaves, bombas. Si no hay mantenimiento preventivo, todo se rompe a la vez. Y cuando todo se rompe a la vez, el hospital se convierte en un edificio lleno de enfermos y sin capacidad de tratarlos. Otro ejemplo, el archivo y la información. Sin historia clínica ordenada, el paciente se vuelve desconocido cada vez que entra. Se repiten exámenes, se repiten errores, se pierden diagnósticos, se pierden tratamientos, la institución se vuelve amnésica, y una institución amnésica es peligrosa. Almenara empuja, en esa lógica, la idea de hospital como organismo completo, no como suma de servicios aislados, un organismo que necesita circulación interna, camilleros que sepan rutas, ascensores que funcionen, señalización clara, protocolos de emergencia, un organismo que necesita disciplina, pero una disciplina que no sea militar por capricho, sino por necesidad, porque el desorden mata, y al mismo tiempo ese hospital tiene que sostener humanidad, porque si la disciplina se vuelve frialdad, el paciente se convierte en número, y cuando el paciente se convierte en número, la institución pierde su razón moral. Esa contradicción, humanismo y tecnocracia, no se resuelve, se administra, se negocia cada día, en cada decisión de priorización, en cada discusión de presupuesto, en cada reglamento que busca ordenar sin aplastar la ciudad y sus colas. En el imaginario limeño, el gran hospital de la seguridad social empieza a ser un punto de referencia, un lugar al que se nombra como se nombra una estación. Allá, en el seguro, en el hospital grande, y con el tiempo, el apellido Almenara se pega a esa idea como una etiqueta que ya no se despega, no porque la gente conozca su biografía con detalle, sino porque la ciudad tiene una manera práctica de recordar. Asocia nombres a lugares donde se sufre, donde se espera, donde se nace, donde se muere, donde se salva uno por poco. Un hospital no es solo un edificio de salud, es un teatro de la vida urbana. Allí se cruzan clases sociales, acentos, oficios, allí se ve la desigualdad sin maquillaje. El que llega con tiempo y el que llega tarde porque no pudo dejar el trabajo. El que entiende el trámite y el que no sabe leer. El que tiene un familiar que lo acompaña y el que llega solo. El que puede comprar afuera lo que falta y el que no tiene ni para el pasaje de regreso. Y el sistema, si no se cuida, reproduce esa desigualdad, la reproduce en la cola, en la ventanilla, en el turno, en el vuelva mañana. La ciudad y sus colas, la consolidación del hospital símbolo, entonces, es también la consolidación de una nueva forma de ciudadanía, la del asegurado que exige, la del trabajador que entiende que su cuerpo no es solo herramienta de producción, sino sujeto de derecho. Esa transformación cultural es enorme, y no ocurre sin fricción, porque cada derecho nuevo reordena poder, obliga a financiar, obliga a administrar, obliga a rendir cuentas,
Y rendir cuentas en instituciones grandes es difícil. Siempre hay sospecha, siempre hay rumor, siempre hay historias de favoritismo, de recomendación, de si conoces a alguien entras. Algunas son exageración, otras son verdad. En sistemas saturados, la recomendación se vuelve moneda. Y cuando la recomendación se vuelve moneda, la igualdad se rompe. Un constructor de instituciones tiene que pelear contra eso con herramientas imperfectas. Reglas, controles, transparencia, sanciones. Pero también con algo más sutil. Con cultura, con la idea de que el hospital no es botín, no es feudo, no es escalera personal, es servicio público. Esa idea suena noble. En la práctica cuesta sangre, porque el hospital grande atrae intereses, proveedores, sindicatos, grupos profesionales, políticos que quieren inaugurar, directores que quieren dejar marca, especialidades que compiten por presupuesto, y en medio, el paciente, que no sabe de esas guerras internas, pero las sufre cuando se traducen en demoras, en falta de insumos, en huelgas, en servicios cerrados, la ciudad y sus colas. Almenara, en esta etapa, se vuelve menos visible como individuo y más visible como apellido asociado a una estructura. Es un destino extraño para un médico. Ser recordado por un edificio, por una institución, por un sistema, no por una cura, no por un descubrimiento, por una maquinaria de atención. Y sin embargo, hay algo profundamente médico en eso, porque el médico, al final, trabaja contra el tiempo, contra el deterioro, contra la muerte. Y una institución bien diseñada es una forma de ganar tiempo, tiempo para diagnosticar antes, tiempo para operar a tiempo, tiempo para que el antibiótico llegue cuando todavía sirve, tiempo para que la rehabilitación evite una invalidez permanente, tiempo para que la prevención evite la cama ocupada. Ganar tiempo, para miles, la ciudad y sus colas. En los días de mayor demanda, el hospital se parece a una estación en hora punta, pasillos llenos, voces que se mezclan, camillas que pasan rozando paredes, un niño dormido sobre el regazo de su madre, un hombre con el brazo en cabestrillo mirando el techo, un anciano que tose con esa tos profunda que parece venir de un cuarto oscuro del pecho, y en algún lugar, detrás de puertas que se abren y se cierran, equipos que intentan sostener el ritmo, médicos que dictan indicaciones, enfermeras que calculan dosis, técnicos que corren muestras, administrativos que buscan historias clínicas, la medicina como flujo humano, como logística, como infraestructura. Y en ese flujo, el gran hospital de la seguridad social se convierte en un proyecto país, porque un país no es solo territorio y bandera, es también la manera en que cuida a quienes lo sostienen con su trabajo. La seguridad social, con todas sus limitaciones, es una declaración. El trabajador no es desechable, su enfermedad no es solo problema privado, su accidente no es solo mala suerte, es responsabilidad colectiva. Esa declaración, para hacerse real, necesita cemento, sí. Pero sobre todo necesita organización, necesita continuidad, necesita administración capaz de resistir cambios políticos, crisis económicas, presiones, necesita gente que sepa decir, esto no puede esperar, y sostenerlo con números, con planos, con procedimientos. Almenara pertenece a esa estirpe de médicos que aceptan el desgaste de lo impopular. Pelear por presupuesto en vez de recibir agradecimientos en consulta. Discutir reglamentos en vez de escuchar el gracias doctor al final de una visita, cargar con la culpa de decisiones que siempre dejan a alguien insatisfecho, porque en sistemas limitados toda prioridad es una renuncia, y aún así la cola sigue siendo el juez final, la ciudad y sus colas. Porque por más grande que sea el hospital, por más moderno que sea el equipo, por más bien escrito que esté el reglamento, si la gente sigue esperando horas, si sigue madrugando para una ficha, si sigue perdiendo el día de trabajo para un control, entonces el sistema no ha cumplido del todo. Ha avanzado, sí. Ha creado capacidad, ha creado derecho, pero la experiencia cotidiana, la experiencia del cuerpo cansado en un banco de madera, del niño que llora, del anciano que se marea, sigue recordando que la salud pública no se mide en discursos, sino en minutos, minutos de espera, minutos de atención, minutos de vida. Y en esa medida cruel, la consolidación del hospital símbolo es un triunfo incompleto. Como casi todo en salud pública, un triunfo que salva y al mismo tiempo revela lo que falta, un triunfo que ordena una parte del río humano, pero no detiene la corriente, un triunfo que hace que el apellido Almenara empiece a sonar en la ciudad
no como el nombre de un médico de consultorio, sino como el nombre de una puerta enorme por la que pasan miles, una puerta que promete algo simple y gigantesco. Que la enfermedad no te deje solo, la ciudad y sus colas. Y en medio, una institución que intenta, día tras día, que la cola avance, que el pasillo respire, que el sistema no se rompa justo cuando más se le necesita. Con los años, el hombre se va volviendo menos un cuerpo y más una firma, menos una voz y más un apellido en papeles oficiales. Guillermo Almenara. Irigoyen envejece en un Perú que ya no se parece al de su juventud, pero que conserva una constante. La salud siempre. Llega tarde si no se la empuja, y empujar, a cierta altura de la vida, ya no es correr por un pasillo ni sostener una mano en una cama. Es sostener una institución, cuando el entusiasmo inicial se apaga y queda lo más difícil. La rutina. La rutina es el verdadero campo de batalla de la medicina social, no el día de la inauguración, no la fotografía con autoridades, no el discurso con palabras grandes, la rutina. El lunes húmedo, el martes con huelga de transporte, el miércoles con un brote respiratorio que llena emergencias, el jueves en que se malogra una caldera y el agua caliente deja de ser un detalle para convertirse en crisis, el viernes en que faltan reactivos y el laboratorio se vuelve un cuello de botella, el sábado con guardias interminables, el domingo en que la ciudad parece descansar, pero el hospital no descansa nunca. En esa lima de garúa persistente, donde la ropa tarda en secar y el metal se oxida con paciencia, el hospital grande, ese que ya es referencia, ese que ya es destino, empieza a vivir su propia vida. Y cuando una institución vive, también envejece, se llena de capas, de procedimientos nuevos sobre procedimientos viejos, de oficinas que nacen para resolver un problema y luego se quedan, de jefaturas que cambian, de estilos de mando que se contradicen, de generaciones de médicos que llegan con ideas frescas y chocan con la pared de lo posible. Almenara, en sus últimos años de actividad, carga con una paradoja que conocen bien los constructores de sistemas. El éxito trae su propia amenaza. Si el hospital funciona, la gente llega. Si la gente llega, se satura. Si se satura, aparecen las colas. Y la cola, otra vez, como un espejo cruel. La ciudad y sus colas. Hay un momento en que el apellido deja de pertenecerle al hombre y pasa a pertenecerle a la ciudad. Almenara ya no es solo Guillermo, es un lugar. Un punto en el mapa mental de Lima, un sitio al que se va con miedo y con esperanza, con papeles doblados en el bolsillo, con un familiar que acompaña, con una bolsa, de pan para aguantar la espera, un sitio donde se aprende el idioma de la institución. Ficha, cita, referencia, contrarreferencia, consultorio, emergencia, hospitalización, alta, observación, y ese idioma que para el personal es cotidiano, para el paciente es un laberinto que se recorre con fiebre, con dolor, con ansiedad, un laberinto donde la ventanilla es frontera y el sello es pasaporte. En la memoria pública, el hospital se vuelve una especie de ciudad dentro de la ciudad, con sus propios horarios, sus propios ritos, sus propios rumores. Dicen que ahí sí hay especialistas, dicen que ahí te operan, dicen que si no madrugas no alcanzas, dicen que si no llevas a alguien te pierdes. Y en esos dicen se condensa una verdad. La institución es grande, pero el individuo se siente pequeño. La institución promete derecho, pero el derecho se experimenta como trámite. La ciudad y sus colas. En el Perú de mediados del siglo XX, la idea de seguridad social se expande y se reorganiza en distintas etapas, con tensiones entre modelos, con cambios administrativos, con intentos de unificación y de ampliación de cobertura. En el papel, todo parece ordenable. En la calle, la demanda crece más rápido que la capacidad, y en el hospital, esa presión se traduce en cosas concretas. Camas ocupadas al límite, turnos que se estiran, personal que se quema, equipos que se usan hasta el cansancio. La medicina moderna trae milagros, sí. Antibióticos que cambian destinos, cirugías que antes eran sentencia y ahora son posibilidad, diagnósticos que se afinan con laboratorio y radiología. Pero cada milagro tiene su factura. Más consumo, más mantenimiento, más especialización, más coordinación. La modernidad no simplifica, complica. Y cuando complica, exige administración. Ahí aparece el lado menos romántico del legado de Almenara. El de haber empujado una medicina que depende de engranajes, y los engranajes, si no se engrasan, chirrían.
Si no se reemplazan, se rompen. Si no se planifican, se improvisan. Y la improvisación, en un hospital masivo, es una forma de violencia, porque la violencia no siempre es un golpe. A veces es una espera interminable con dolor. A veces es una cita para dentro de meses, cuando el cuerpo no tiene meses. A veces es un examen que se posterga porque no hay insumos. A veces es un pasillo donde una camilla queda estacionada porque no hay cama. A veces es un familiar que duerme sentado, abrazando una bolsa con ropa, porque no puede irse. La ciudad y sus colas. En los últimos años de su vida, Almenara ve cómo el sistema que ayudó a consolidar se vuelve indispensable, y por eso mismo, permanentemente insuficiente, es el destino de toda institución sanitaria en una ciudad que crece. Cuando por fin existe, ya le queda chica, y entonces aparece la tentación de culpar a alguien, al director de turno, al médico que no atiende rápido, a la enfermera que no tiene paciencia, al administrativo que no quiere ayudar, a la institución misma, como si fuera un ser malvado, pero la verdad suele ser más áspera. El sistema está diseñado para una demanda que ya cambió, y cambiar el diseño cuesta dinero, tiempo, política, cuesta decisiones impopulares, cuesta decirle a alguien que no se puede todo, al mismo tiempo, para todos, con la misma velocidad, cuesta priorizar, y priorizar en salud es cargar con culpas. Almenara, médico y administrador, vive en esa zona donde la compasión se traduce en norma, donde el deseo de atender a cada uno choca con la necesidad de atender a miles, donde el humanismo se defiende no solo con palabras suaves, sino con circuitos que funcionen. Que el paciente no se pierda, que el examen llegue, que el resultado vuelva, que el tratamiento se entregue, que el seguimiento exista. La ciudad y sus colas. Hay algo que el público rara vez ve, pero que define la experiencia hospitalaria. El backstage de la limpieza, la ropa, la esterilización, la medicina social no se sostiene solo con médicos brillantes. Se sostiene con lavanderías que no colapsan, con autoclaves que esterilizan, sin fallar, con depósitos que no se quedan vacíos, con cocinas que alimentan asientos, con calderas que dan agua caliente, con mantenimiento, que evita que un ascensor se convierta en trampa. En un hospital grande, la infección es un enemigo silencioso, no aparece en discursos. Aparece en fiebre postoperatoria, en heridas que supuran, en neumonías intrahospitalarias, en días extra de cama, en antibióticos más caros, en muertes que nadie quiere atribuir a fallas del sistema, porque suena abstracto, pero la infección es muchas veces el resultado de un sistema que no pudo sostener su propia higiene, y sostener higiene en masa es administración pura, es logística, es disciplina, es presupuesto, es cultura institucional, es insistir en el lavado de manos cuando nadie mira, es exigir registro cuando el cansancio invita a saltarse pasos, es formar personal, rotarlo, cuidarlo, porque un personal agotado comete errores, y el error, otra vez, no es un número. La ciudad y sus colas. En la vejez, el médico que fue constructor de instituciones enfrenta otra forma de fragilidad, la de la memoria pública. La gente recuerda el edificio, no al hombre, recuerda el nombre en la fachada, no las discusiones interminables para conseguir fondos, no las reuniones donde se peleaba por una partida presupuestal, no las cartas, no los informes, no las resistencias. Recuerda el hospital como si hubiera aparecido por generación espontánea, como si la ciudad lo hubiera parido de golpe, completo, listo. Pero las instituciones no nacen completas, se hacen, se corrigen, se amplían, se remiendan, y en ese proceso se cometen errores, se toman decisiones discutibles, se prioriza una cosa y se posterga otra, se centraliza demasiado, se burocratiza, se endurece, se vuelve a veces un monstruo de ventanillas. Esa es la sombra inevitable del legado. Cuando conviertes la medicina en infraestructura, también conviertes la atención en procedimiento, y el procedimiento, si se vuelve fin en sí mismo, aplasta al paciente, lo reduce a expediente, lo obliga a demostrar que merece ser atendido, lo hace esperar para probar su paciencia, como si la paciencia fuera parte del tratamiento. La ciudad y sus colas. En los años finales de Almenara, el Perú atraviesa cambios políticos y sociales que se sienten en el sistema sanitario. Expectativas crecientes, demandas laborales, tensiones entre sectores, reformas que prometen y a veces no alcanzan. La seguridad social, como idea, ya está instalada, nadie discute que debe existir, la discusión es otra.
cómo sostenerla, cómo ampliarla, cómo hacerla menos desigual, cómo evitar que el derecho se convierta en privilegio del que sabe moverse mejor, porque incluso dentro de un sistema de seguro, la desigualdad se cuela en el lenguaje. Quien sabe hablar como se habla aquí, avanza más rápido, se cuela en el tiempo. Quien puede perder un día de trabajo para hacer cola tiene más chances que quien no puede. Se cuela en la compañía. Quien tiene familia que lo acompañe se orienta mejor que quien llega solo. Se cuela en el dinero. Quien puede comprar afuera lo que falta acelera su atención. Y entonces el hospital, que nació como promesa de justicia, se convierte también en escenario donde la injusticia se ve con claridad, la ciudad y sus colas. En ese escenario, el apellido Almenara se vuelve una palabra ambigua. Para algunos es salvación. Me operaron ahí, me atendieron ahí, ahí me diagnosticaron a tiempo. Para otros es desgaste. Me hicieron esperar, me perdieron la historia, me mandaron de un lado a otro, y ambas cosas pueden ser verdad al mismo tiempo, porque un sistema masivo puede salvar y frustrar en la misma jornada, en el mismo pasillo, en la misma ventanilla. Esa ambigüedad es el precio de haber apostado por lo colectivo. La medicina individual, la del consultorio pequeño, puede ser cálida y cercana, pero no alcanza para una ciudad que explota demográficamente. La medicina institucional alcanza, pero se enfría, se vuelve impersonal. Y entonces hay que luchar para que no se deshumanice del todo. Almenara, humanista y tecnócrata, queda atrapado en esa tensión incluso después de muerto, porque su nombre, pegado a un hospital, queda pegado también a la experiencia de miles, y la experiencia de miles nunca es uniforme, es un mosaico de historias, partos, accidentes, diagnósticos tardíos, cirugías exitosas, muertes inevitables, recuperaciones milagrosas, trámites absurdos, gestos de bondad de una enfermera, indiferencia de un funcionario, cansancio de un médico, la ciudad y sus colas. El 5 de enero de 1974, Guillermo Almenara Irigoyen muere, y la muerte, que para cualquier médico es un hecho cotidiano en su trabajo, para él se vuelve un cierre personal que no detiene nada, porque la institución sigue, el hospital sigue, las guardias siguen, las colas siguen, la ciudad sigue empujando gente hacia esa puerta enorme donde se mezclan esperanza y burocracia. Hay algo casi cruel en eso. El hombre se va, pero su apellido queda trabajando, queda recibiendo quejas, queda recibiendo agradecimientos, queda siendo pronunciado por taxistas, por familiares, por pacientes, por médicos jóvenes que quizá no saben mucho del personaje histórico, pero saben perfectamente lo que significa «me derivaron al Almenara». Y ahí se cristaliza una forma particular de inmortalidad, no la del científico citado en revistas, no la del héroe con estatua, la del administrador sanitario cuyo nombre se vuelve sinónimo de un lugar donde la vida se juega a diario, la ciudad y sus colas. Con el tiempo, el hospital asociado a su apellido se integra a estructuras más amplias de la seguridad social peruana, y su papel se redefine según reformas, reorganizaciones, nuevas demandas. Cambian los organigramas, cambian los logos, cambian los nombres de las entidades, pero el edificio y lo que representa permanece en la memoria urbana como un nodo central, un lugar donde se concentra la alta complejidad, donde llegan casos difíciles, donde se forman profesionales, donde se atiende a multitudes, y esa permanencia tiene un efecto curioso. El apellido se vuelve más grande que la biografía. La gente no recuerda la fecha de nacimiento, ni los cargos exactos, ni las comisiones, ni los debates técnicos. Recuerda el pasillo, recuerda la sala de espera, recuerda el olor a desinfectante, recuerda el sonido de los pasos rápidos, recuerda el número que le tocó, recuerda la ventanilla, la ciudad y sus colas. En ese recuerdo colectivo, el hospital es una promesa y una advertencia, promesa de que existe un lugar donde, al menos en teoría, la enfermedad no te deja fuera por no tener dinero en el bolsillo en ese momento, advertencia de que el derecho, si no se financia y no se organiza, se convierte en espera, y la espera, cuando duele, es una forma de sufrimiento social. El legado de Almenara, entonces, no se mide solo en ladrillos ni en camas, se mide en una idea que se volvió práctica. La salud como infraestructura del Estado, infraestructura que no se ve como un puente o una carretera, pero que sostiene algo igual de esencial. La continuidad de la vida cotidiana, que un obrero vuelva a caminar, que una empleada vuelva a respirar sin ahogarse, que un niño sobreviva a una infección,
que una madre no muera en el parto, que una fractura no se convierta en invalidez, que un diagnóstico llegue antes de que sea tarde, y sin embargo, cada logro trae su sombra. El sistema que salva también puede cansar, humillar, perder al individuo en su propia maquinaria. Por eso el apellido, pegado a una institución, queda expuesto a la crítica permanente. Un médico puede equivocarse, y su error queda en una historia clínica. Una institución se equivoca, y su error queda en la memoria de miles, la ciudad y sus colas. Quizá por eso, el nombre de Guillermo Almenara Irigoyen termina siendo recordado de una manera tan particular, no como el médico de Mindomesipus, un paciente, sino como el médico de una multitud, no como el autor de una cura, sino como el impulsor de un orden imperfecto, discutible, siempre insuficiente, pero real. Un orden que, en un país desigual, significa la diferencia entre ser atendido y quedar afuera. Y cuando uno camina mentalmente por esos pasillos largos, con luz blanca, con bancos ocupados, con carteles que intentan orientar, con puertas que se abren y se cierran, entiende que el verdadero monumento de Almenara no es una estatua, es un flujo humano que no se detiene, un río de cuerpos que llegan con dolor y se van, a veces con alivio, a veces con rabia, a veces con duelo, a veces con vida nueva, la ciudad y sus colas, siempre, y en esa repetición diaria, casi mecánica, hay una verdad que define su legado. La medicina, cuando se vuelve social, deja de ser un acto aislado y se convierte en una forma de organizar el destino. No lo controla, no lo domina, pero lo ordena lo suficiente como para que, en medio del caos urbano, exista una puerta enorme que no pregunta primero quién eres, sino qué te pasa, aunque luego te pida papeles, aunque luego te haga esperar, aunque luego te obligue a aprender el idioma de la institución, porque la institución, al final, es eso. Una promesa hecha de concreto y de procedimientos, una promesa que se cumple a medias, como casi todas las promesas humanas, pero que cambia la vida de un país precisamente por ser masiva, cotidiana, insistente, y mientras Lima siga creciendo, mientras el trabajo siga enfermando cuerpos, mientras la ciudad siga produciendo accidentes y bronquitis, y fracturas y partos y urgencias, el apellido seguirá ahí, pegado a una fachada, pronunciado con prisa, con cansancio, con esperanza, la ciudad y sus colas. Y un nombre que ya no es solo de un hombre, sino de un lugar donde la vida, todos los días, se pone a prueba.